Estar aquí es una especie de regalo envenenado, porque nos toca hacer el papel de moderadores, pero también el papel un poco defensores del tiempo. Justo antes de empezar, ahora os vamos a explicar un poco cómo hemos organizado las ponencias y los bloques de tiempo que ya sabéis. Pero creo que aquí nos une algo especial, ¿no? que es esta pasión por la escultura. Entonces eso tiene una cosa muy buena, que es que todos los que estamos aquí estamos porque estamos enamorados del arte y enamorados de la escultura. Y también tiene otra cosa muy interesante, que es la posibilidad de unir agentes de diferentes aspectos de la historia del arte, de la sociología del arte, de la práctica del arte. Eso a veces tiene contradicciones metodológicas. Justo antes de empezar hablábamos con Antonio López y Julio Vaquero, que ahora nos acompañarán enseguida, de esta diferencia, ¿no? de método, del carácter cartesiano, decía Cristina Rodríguez, de los historiadores frente a los artistas. Vamos a intentar que fluyan estas dos cosas, el rigor de un congreso académico, pero que también haya ese espacio para la emoción y para el compartir. Para eso, no solo está el congreso, sino que la coordinadora Luisa Noriega ha creado estas pausas y una comida final que, aunque veis que están a última hora, tendremos entre medio un refrigerio para que no se nos haga tan pesado, porque dado a la cantidad de las ponencias tampoco vamos a tener tiempo para hacer debates en cada una de las ponencias. Somos un grupo numeroso pero pequeño al mismo tiempo, creo que es la oportunidad de conocernos entre todos, de que podamos hablar, ya más allá de este estrado. Entonces utilizaremos esos espacios para poder dirigirnos directamente, consultar y hacer luego, sobre todo en la comida, una cosa más convivial y que sea realmente un intercambio entre todas nuestras inquietudes. Entonces, en ese sentido, disculparnos cuando os interrumpamos, cuando se acerquen los últimos 5 minutos, para dar tiempo al siguiente interventor. Agradeceros a todos que estéis aquí, que hayáis entregado estas ponencias. Como decía Luis, un primer congreso no es fácil de empezar, pero creo que la escultura, y sobre todo la escultura en el ámbito público, es una temática muy interesante, siempre fascinante esta relación diferente de la escultura en el espacio privado, y que de pie pues, a que esta sinergia siga hacia adelante a partir de este momento inicial. Pues si les parece, sin más dilaciones, daremos paso a la primera de las sesiones que nos va a ocupar esta mañana, en la que vamos a tener el placer de escuchar a Antonio López y a Julio Vaquero. Pueden ustedes subir. Creo que, en fin, prácticamente sobran las presentaciones, pero aunque sobren, me van a permitir ustedes que las haga. Antonio López, artista formado en Madrid, en la Escuela de Artes y Oficios y después en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando. Ya saben ustedes que es premio Príncipe de Asturias de las Artes en el 85, académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, premio Velázquez, medalla de oro 2010, de la Comunidad de Madrid en el 90, académico de Yuste en el 98, premio Ojo Crítico Especial, y entre otros cargos ostenta el de vocal del patronato del Museo del Prado desde el año 2001. Luego el señor Julio Vaquero, licenciado en Bellas Artes y premio John Way por la Facultad de Bellas Artes de Sant Jordi de Barcelona, y compagina su trabajo creativo con la asesoría artística de la Fundación Sorigué, con la que colabora desde hace años en la conformación y ampliación de su colección de arte. Cedo entonces la palabra al señor Antonio López y a Julio Vaquero para esta primera franja de la mañana. Buenos días. Buenos días, no sé. ¿Se oye? Buenos días.
Yo soy otro enamorado de la escultura. Me parece una forma de expresión verdaderamente magnífica, porque tiene todo lo grande de la arquitectura y todo lo prodigioso y lo misterioso de la pintura. Yo desde que conozco la escultura, la conozco desde el comienzo de mis estudios. En la clase de preparatorio compartíamos las mismas clases, entonces, en la época de estudiante mía, del 50 al 55, los pintores y los escultores. Entonces, había una clase que se llamaba preparatorio de colorido y otra preparatorio de modelado. Y en el preparatorio de modelado yo conocí modelar, coger el barro y copiar una cabeza de escayola. Y a mí me pareció verdaderamente fascinante modelar. Me gustó muchísimo. Y notaba que sabía hacerlo. Esa sensación de que puedes hacerlo es una cosa especial. Bueno, pues se trata de la escultura, en el ámbito público, la escultura pública. Sí. Hay dos formas de hacer escultura. Yo he hecho las dos clases, más la primera que la segunda, por tu propia cuenta y por encargo. El problema de la escultura pública es que necesitas que te la encarguen. Si no te la encarguen, no la puedes hacer. Y ese es el problema, que cómo te la encargan, quién te la encarga, cuántas veces te la encargan. Yo he tenido esa maravillosa experiencia muy pocas veces. Una vez, la primera compartida con Julio López y Francisco López, hicimos la escultura de los Reyes para Valladolid, al doble de tamaño natural. Fue doblemente precioso hacer una escultura y hacerla entre tres protagonistas, no un protagonista y dos ayudantes, sino tres protagonistas. Fue verdaderamente interesante. Fue una experiencia que me encantaría repetir, a ver si alguien se anima a hacer otra escultura, porque es lo más bonito del mundo. Aquí las Basellas se atreven a todo, me han pues, dicho. A ver si nos atrevéis. Bueno, pues esto lo hicimos entre los tres. Discutíamos, pero como el tema era un tema concreto, eran los reyes, tenía que ser la reina y tenía que ser el rey, se tenían que parecer, tenían que tener el mismo tamaño. Conseguimos, porque lo medimos Julio López y yo, medimos al rey y a la reina anteriores, a don Juan Carlos y a doña Sofía, le medimos todo lo que se pueda medir, las orejas, la anchura de la frente, la anchura del tobillo, todo lo medimos, porque si no, con la fotografía solamente no podíamos hacer la escultura, porque la fotografía deforma la forma que fotografía. Total, que fue muy bonito. Y luego después he tenido dos encargos en mi vida, para mí solo, que es un desnudo de una chica que primero modelé al tamaño natural y después pasó a 6 metros, y unas cabezas que las modelé también al tamaño natural de una nieta mía que está en la estación de coche. Y no he tenido más experiencia de lo que es la escultura monumental para la calle. Es una maravilla exponer en la calle, es una experiencia que yo no la tuve hasta que no inauguramos la escultura de los Reyes, porque el trabajo que hace el artista de los impresionistas es un trabajo absolutamente personal, muy privado, y digamos que ha recuperado la libertad. Podemos hacer lo que nos dé la gana, es una cosa preciosa esa libertad, pero hemos perdido el espacio público. Ya el arte moderno no se lo merece, el espacio público, porque hacemos cosas que a lo mejor el pueblo no va a entender ni le va a gustar estar conviviendo con esas formas. Eso es algo que normalmente se fuerza. Llega un concejal y mete una escultura que le gusta a él, una escultura que le gusta a él, y la gente ni la mira. Yo pienso que la escultura antigua, cuando verdaderamente se hacía una obra interesante de verdad, que lo entendían los tontos y los listos, yo pienso que empieza ya en Altamira. En Altamira ya es una pintura que convive con las personas. Alguien que sabía hacerlo mejor que los otros, algo le dirían para que se pusiera a pintar, a hacer esos trabajos de sus bisontes. Y ya desde entonces la comunidad tenía una persona o 2 personas o 3 personas que hacían los trabajos artísticos porque eran los que mejor lo sabían hacer, porque había una norma y el que mejor cumplía esa norma era el que tenía que hacer esos trabajos. Y eso se prolongó hasta el siglo XIX. Yo pienso que en el siglo XIX todavía hay en Madrid y en las grandes ciudades
esculturas que a lo mejor no son fantásticamente buenas, pero funcionan como obra pública maravillosamente bien. Querol, Benlliure, bueno, son escultores que cumplían muy bien esa función. No son muy estimados tal como ha sido el recorrido del arte, que ha buscado una expresión personal que ellos no buscaban tampoco, no necesitaban, incluso les estorbaba, pero manejaban muy bien la obra pública. La escultura de la Estatua de la Libertad es un ejemplo impresionante de lo que es una gran obra pública. Eso es algo fantástico. La escultura a tamaño natural será una cosa completamente sosa y sin ningún interés, pero a ese tamaño, que te puedas meter dentro de ella, que puedas subir una escalera y subir hasta la mano que tiene la antorcha, que ya no se puede, pero se podía subir antes. Eso es una cosa, una experiencia maravillosa, meterte dentro de una escultura. Sí. Pero es que las esculturas antiguas griegas prácticamente han desaparecido todas. El Zeus de Olimpia daba casi con la cabeza en el techo del templo de Zeus en Olimpia. Y la Atenea Partenos, en el Partenón, tenía una altura, pues no sé si de 12 metros, era de marfil y de oro, con una estructura de madera. Tenían un conocimiento y una sabiduría verdaderamente asombrosa. Todo eso se ha perdido completamente. Yo pienso que no queda casi nada. No queda más que el deseo y la nostalgia de lo hermoso que es todo eso y un intento de resucitarlo. Pero es muy difícil cambiarnos a los artistas. ¿O no? Sí, yo... Nos hemos acostumbrado a hacer lo que nos da la gana. Entonces, en la obra pública no debes hacer lo que te da la gana, porque a lo mejor lo que te da la gana no debe estar en la obra pública, debe de estar en un museo o debe de estar en la colección de un señor que le gusta el trabajo de ese escultor. Total, que es un conflicto, pero que la saltamos cuando te encargan las cosas. Porque trabajar es muy bonito, que te paguen y tener la seguridad de que ese trabajo va a tener una función es una experiencia preciosa. Y bueno, pues nos gusta que nos encarguen. Nunca decimos que no. Yo no he dicho que no. Nunca. No sé si puedo aprovechar a hacerte una pregunta ya que te tengo tan cerca. En tu doble faceta como pintor, que es mucho más conocido, ¿no? Como pintor que como escultor, ¿qué sientes cuando tocas ese material que es diferente a la pintura y que luego puedes elevar a lo público y que luego puedes hacer, fíjate, ya son 3 preguntas, sí, estas colaboraciones, ¿no? Porque antes, aprovechando tu intervención, fíjate que en cantidad de monumentos que mencionabas, Benlliure, Querol y demás, trabajaban varios escultores con un entendimiento seguramente tan bueno como el que tuviste tú en estas primeras experiencias que nos narrabas de la escultura de Valladolid. Sí, sí. Yo pienso que el artista antiguo, de un poco de cierto prestigio, tenía ayudantes, no solamente los escultores, yo creo que también los pintores. Era un trabajo que lo hacían muchas personas. Toda la decoración del Partenón que pertenece a Fidias, es imposible que lo hiciera Fidias, todo Fidias. Es imposible, aunque hubiera vivido 2000 años, no lo hubiera podido hacer. Es un trabajo de un grupo de personas que van en una dirección, con un jefe, que era Fidias. Y es una cosa verdaderamente preciosa, me parece muy, muy bonita. Yo pienso que la obra individual que nos corresponde a los artistas de nuestra época, no lo sabemos hacer ni nosotros. ¿Cómo la van a hacer los demás? A mí me gustaría tener ayudantes, pero ¿quién te puede ayudar ahora? Es muy difícil que te ayuden. En la obra, en la escultura, es más fácil que en la pintura, porque ya cuando pasas, pues en la escultura a mí me hacen la armadura. Yo no sé hacer una armadura, porque no estudié escultura en su momento. No sé hacer una armadura, no sé coser unos hierros con otros, con unos puntos de soldadura. Entonces a mí me lo hace alguien que lo sabe hacer y le pago. Te la funden también en la fundición, es decir, que hay una serie de trabajos hasta que la obra aparece ya hecha, que en donde intervienen los demás. En la pintura todo lo haces tú, menos la construcción del lienzo, del bastidor, todo lo demás lo hace el pintor. Es un trabajo que puede hacerlo una sola persona fácilmente, sí. En la escultura no. Pues a mí me gusta modelar y me parece
Yo ahora estoy continuando un grupo de mis hijas cuando eran jóvenes. Mis hijas ahora pues ya no son tan jóvenes, son muy jóvenes, pero tienen, cuando tenían 20 años, que eran preciosas, yo les empecé una escultura de tamaño natural. Tuve problemas, lo abandoné, pero no destruí la escultura. Allí seguía la escultura en barro, se secó, estaba agrietada, y de vez en cuando la miraba y yo pensé, qué bonito haberla seguido. Pues ahora la estoy siguiendo cuando ya no tienen 20 años, porque tengo fotografías de la época. A mí me resulta más fácil que la pintura, porque es más fácil comprobar los tamaños, me resulta mucho más engorrosa la pintura, crear esa ficción que es la pintura. La escultura es un hecho real, la puedes medir, puedes comprobar si está bien o está mal. Es una cosa que si sientes la forma, no es muy difícil de hacer. Yo siento mucho placer en hacer la escultura, me parece precioso. Y el problema pues es que la tienes que hacer y que tiene su dificultad. Y que si es pública, te la tienen que encargar. Yo pienso que ese es el problema, que te la encarguen. Me han encargado tan pocas cosas, no solamente en la escultura, en la pintura, que yo, desde luego, he disfrutado de mi libertad, no me puedo quejar. Pero es muy bonito que te encarguen algo, es muy bonito. Y hay escultores ahora mismo al que les encargan las cosas. Yo no sé cómo lo consiguen. Y también una responsabilidad añadida, ¿no? Sí. La responsabilidad del encargo. Yo pienso que los escultores lo que queremos es trabajar, como los arquitectos, y nos importa un comino si funciona o no funciona entre la gente. No nos importa un comino. Nos gusta que guste, pero nos gusta sobre todo trabajar. A mí por lo menos me gusta mucho trabajar, porque sabes de todas las maneras que puede gustarle a una gente, pero no le va a gustar a todo el mundo. Ese secreto, esa cosa maravillosa del arte antiguo, que todo el mundo participaba en él, todo el mundo, desde el hombre más inteligente a la persona con menos preparación, todo eso lo hemos perdido en la búsqueda de la individualidad y no lo vamos a recuperar nunca. Tendría que surgir un camino en donde todos quisiéramos hacer ese camino, y eso no sé qué va a tener que ser. De momento, ningún dios, ningún partido político, cuando se ha intentado en nuestra época crear un espacio común que ha sido en la política, ha sido siempre un fracaso. El comunismo y el fascismo, que han sido los dos grandes partidos, las dos grandes esperanzas del mundo occidental, han sido un fracaso tremendo. Han intentado un arte que les sirviera, pero eso ya va forzado y no sale bien. Y ha sido una birria. Ha sido una birria. No es por ese camino, no es el bueno. Entonces, así estamos, ¿no? Siempre tenemos el espacio privado, el hacer la escultura que nos gusta, nunca puede tener el tamaño que consigues en la obra pública, ni el tamaño ni el sitio. Conquistar la calle, eso lo consigue poca gente. Sí. Yo aprovecho para preguntar, porque claro, en fin, yo me dedico a la historia del arte, entonces siempre lo estoy viendo desde la barrera, desde otro tipo de conocimiento, ¿no? Entonces me pregunto, ¿qué experimenta uno cuando ve por primera vez esa obra que ha creado en la intimidad del taller, la ve colocada en la vía pública? Pues si tiene la costumbre de la vía pública entre el hombre antiguo, pues lo vería con la naturalidad, o con más naturalidad, con que tú haces una exposición. En realidad la obra es pública en cuanto sale del estudio. Sí. Tú haces un trabajo, mientras que está en el estudio, estudia. En cuanto pasa a tu galería, ya no estudia, ya es del público, ya es una obra pública. Pero no está en la calle. No está en la calle. La obra en la calle, la obra en la calle. La escultura de los Reyes de Valladolid iba a ir en la calle. La encargaron al alcalde de Valladolid para que fuera a la calle. Y al final, cuando estábamos acabando, decidieron que no debía estar en la calle porque corría peligro en la calle. Ya la calle no es un lugar para que esté una obra de valor. Por vandalismo. Por lo que sea. Porque los reyes no deben estar en una escultura en la calle.
Entonces la han metido en el interior de un convento. Ahí está, en un claustro, hace fantástica. Pero no está en la calle. La calle yo creo que se ha perdido en cierto modo, la hemos perdido. Hemos conseguido otras cosas, pero la calle la hemos perdido, pero no dejan de surgir esculturas para la calle. Generalmente decorativas, unidas a la arquitectura y que dan espectáculo. Yo pienso que en la obra antigua, en la obra escultórica, el Coloso de Rodas ya no creo que daba espectáculo, pero además daba más cosas. El espectáculo iba incluido en la maravilla que era aquella escultura. Ese era el espectáculo, la maravilla. Y ahora el espectáculo no sabemos muy bien lo que es tener a la gente entretenida. Ahora había otro tipo de función, ¿no? Sí. Para la obra pública. Yo pienso que el arte tiene la función de hablar de cosas secretas de cada uno y va dirigida a la gente que sabe hacer esa lectura. Es que no es la calle. La calle se ha perdido. Aunque haya esculturas en la calle, se ha perdido, psicológicamente se ha perdido. No corresponde a la calle. Y para que esté en la calle tiene que salir de ese espacio hondo del sentimiento y entrar en el espacio del espectáculo. Tiene que ser muy grande, muy rara, muy difícil, tener colores, echar agua, yo qué sé. Tienen que pasar cosas. Tiene que si no pasa la calle. Y luego está la mala escultura de los malos escultores, de la Castañera, en fin, que en la figuración existe de una forma verdaderamente penosa. Terrible. Terrible. También en el otro lado. También pero no se nota tanto. No se nota tanto, es verdad. En la escultura abstracta, una escultura abstracta mala nunca es tan mala como una mala escultura figurativa. Es verdad. Pero lo peor es que la mala escultura figurativa gusta. Como en la mala pintura figurativa. Pero yo pienso que el espectador del arte figurativo sabe menos que el espectador del arte abstracto. Yo creo que es un espectador. Es menos exigente. Sabe menos. Sí, sí. Y esa es la cosa. Y por otro lado, pues es una maravilla cuando la escultura figurativa es buena, porque yo he visto, hay una escultura en Madrid, que la han colocado hace unos años, de Francisco López, que está en la estación de Atocha. Yo, cuando voy a la estación de Atocha, y cuando vuelvo a la estación de Atocha, subo por la escalerita mecánica, y ahí está la escultura de Francisco López, que es un hombre mayor que el tamaño natural, que es su hijo, que está escribiendo en un libro, está en bronce, de pie, de cuerpo entero. Es algo maravilloso. La escultura, cuando es buena, la escultura antigua es maravillosa siempre, pero la escultura moderna, se han hecho una escultura moderna a veces que verdaderamente se ha hecho para que esté allí, para que la vea la gente, para que esté entre la gente. Se merece estar allí. Pero es que eso es una rareza, es un milagro. Es un milagro. No suele ser así de buena la escultura que se hace ahora. ¿Y está en una estación? Está en una estación, en una escalera. Ahí está ese hombre de bronce, mayor que el tamaño natural, impresionante. Te pones allí al lado suyo y te llega todo el misterio de la escultura, pero es que además te llegan tantas cosas te da esa escultura, que no te da normalmente una escultura sin ese nivel, pero que te da esa escultura, no otra. Una escultura de Benlliure, aunque conocían tan bien el espacio público y eran tan veteranos y eran tan expertos, no tienen ese misterio que tiene esa escultura. Si la obra de arte no tiene ese misterio y no te produce esa emoción que no sabes describir, no se merece estar ni en la calle, ni en el museo, ni en ningún sitio. No debiera existir. Pero, bueno, ¿qué haces? Tendríamos que quitar mucho. Entonces, se tendría que retirar mucho. Pues no lo sé. No sé qué había que hacer, no sé por qué. En la escultura antigua tú vas a un museo y entras en el arte egipcio y no hay nada malo.
Ya sabemos que la escultura de Nefertiti o de Chesel-Belén o del Escriba es mejor o más popular que otras, pero no hay ninguna tontería. No hay ninguna tontería. Era una sociedad que no hacía tonterías. ¿Por qué? Pues porque había unos motivos muy básicos para hacer la gestión del arte. Porque no hay tonterías ni en la arquitectura. La arquitectura queda mucha. No tenían los medios que tenemos ahora. Todo es verdaderamente admirable, magnífico, magnífico. Está arrasado, está roto. Todo lo que queda ahí sigue ahí, y vamos a verlo verdaderamente maravillados. Eran personas como nosotros, sabían menos que nosotros, no había estas cosas que hacemos nosotros. Estas reuniones, no se hablaba tanto, no se escribía tanto, pero la luna, el sol, la muerte, la vida, había una relación con el mundo tan intensa que todo eso pasaba al trabajo, y eso es lo que tienen esos trabajos. Y ahora estamos tan entretenidos con tantas cosas que no vemos lo principal. No sé qué es. Sí. Internet. Pero es verdad que la escultura buena, y se sigue haciendo, es lo más hermoso del mundo, porque tiene la parte material de la arquitectura. Es como, también la arquitectura es maravillosa. Es que la arquitectura y la escultura tienen muchísimo que ver. Tienen mucho que ver. O sea, una arquitectura buena, una arquitectura extraordinaria, a mí me parece algo verdaderamente prodigioso, con ese tamaño que tiene. Pues así era la gran escultura que se hacía. Así era. Entonces es un regalo que nos hicieron, y es un regalo esa posibilidad de poder hacer, porque nada le impide hacer esos trabajos, porque se siguen haciendo esos grandes trabajos en la escultura pública. Quizás sea esta pérdida, ¿no?, del diálogo entre arquitectura y escultura en el siglo XX. Yo pienso que es que la función ha cambiado. El espectáculo que tenía que dar la escultura ha pasado a ser un espectáculo que tiene relación con la emoción. Entonces, una escultura de Giacometti, que es un gran escultor de nuestra época, le encargaron, él trabajó, yo creo que prácticamente todo lo que hizo, fue un hombre muy famoso. Pues lo hizo en su estudio para quien lo quería tener y lo podía pagar. A veces chico, a veces grande, generalmente pequeño. Él no trabajó muy en grande. Pero tuvo un encargo de una escultura pública para Nueva York, un arquitecto que le admiraba. Y bueno, pues él fue allí a Nueva York, hizo unos estudios de la plaza, hizo unos proyectos para colocar 3 o 4 grandes esculturas. Al final no lo hizo. Esto ahora no pasaría. No, a lo mejor pasaría a Giacometti, sí, al Giacometti de ahora le pasaría. Pero al Giacometti de ahora sí, a un escultor ahora eso no lo deja escapar. El escultor no lo deja escapar para nada. Para nada. Y allí deja su cosa y ya encontrará admiradores, porque siempre hay admiradores de tu trabajo. Entonces, yo pienso que el camino de Giacometti es el camino del arte, es traducir y dejar para los demás algo que tiene que ver con el sentimiento, con algo muy privado, tan privado, que es muy difícil que esté en los templos, en la calle. Pasa en el arte religioso, pasa en el arte público. Se ha intentado recuperar en algunos movimientos políticos, pero es que eso se nota que es muy difícil. Y se ha vuelto al arte público, sobre todo a la escultura, desde el espectáculo. Entonces yo he visto una escultura en Nueva York, no sé en dónde, enorme, abstracta, que es una especie de domo enorme, de metal completamente pulido. Entonces refleja, es como un espejo que refleja todo el entorno. Entonces la escultura desaparece porque aparece todo el entorno en la escultura. Bueno, esas cosas tienen que estar en la escultura para que todo eso se justifique su presencia en la calle.
Pero bueno, aquí no se puede tener todo. Sí. Pero a mí la escultura de Paco, la nostalgia por encontrar unas formas que puedan estar de una manera noble con los demás, que no les engañen, que no les engatusen, que no sea una trampa ni una falsificación, a mí me parece algo grandioso. Esa esperanza nunca la voy a perder. Ir a hacerla yo también. Pero a ver, tiene que surgir el cargo. En esta gran época para la escultura monumental, que es 19, igual primeros años del 20, Sí. Claro, prácticamente toda ella es política, porque Sí. son monumentos. En el 19 todavía quedaba la estética, o sea, la estética que después el arte moderno la aplastó, era la decoración de un espacio. Y eso no podía funcionar en el sentido en que iba el arte moderno. El arte moderno rompió con todo eso, rompió bien, había que hacerlo, porque si no, no hubiéramos tenido a Giacometti, ni a Picasso, ni a Proclet, toda la maravilla del arte moderno, que nos habla de cosas que nunca se habían dicho, todo eso había que decirlo, porque ese es el arte. Es que el arte antiguo contiene eso. Pero además tenía unas formas comprensibles y daban placer verlas. La escultura de la Venus del Nido de Placipeles desnuda, está en un templete en la isla del Nido, la gente hacía un viaje a la isla del Nido a ver esa escultura de mármol, de esa diosa desnuda. Eso no era una falsificación, no era una cosa tramposa, es que el hombre llegó a cosas verdaderamente impresionantes en el arte público, todo era público. Yo creo que el pintor y el escultor, la pintura ha desaparecido, pero el trabajo del escultor y del pintor, yo pienso que era para los espacios, digamos, que pertenecían a ese grupo de personas, a la ciudad. Entonces se merecían, era algo sagrado, eran la voz de los lugares. La voz de los lugares eran estas personas. Y ahora, pues, la voz del hombre del siglo XX, pues está en las alcantarillas. Son los futbolistas. No, están en el arte, pero no van a la calle, no van a la calle, creo yo. ¿Cómo vas a colocar una pintura de Bacon en un templo o en un sitio? No se puede, no se debe, son cosas excesivamente privadas, son cosas tan terribles que es difícil que encuentren ese camino que lleva a la comunidad. Es muy difícil. Y va a ser un milagro, pues, que eso pueda surgir, que siga surgirá. Yo lo he visto allí en Atocha, está la escultura de Paco López, ahí está la escultura. Al final nos estás remitiendo Sí. casi a lo sagrado del arte. Es que pero claro, lo sagrado del hombre, del arte, lo sagrado del hombre. Esa es el arte es esa parte que tiene el hombre, que segrega el hombre, que tiene que ver con lo sagrado. Y que, bueno, como ha creado los dioses, ha sido capaz de crear esos lenguajes que nos hablan de lo espiritual. Cuando no está lo espiritual en esa medida tan alta, pues bueno, es ya otra cosa. Sí, me recuerda el caso de Rothko, de Sí. su programa para el restaurante ese Four Seasons, Claro, que encargaron. claro. El hombre, en fin, Claro. después de varios meses Sí. de tener carta blanca, Sí. a nivel de dinero, de Sí. poder hacer lo que quiso, Sí, decidió retirar las obras. pero él estaba encantado. De haberlo Él estaba retirado. encantado, porque yo tengo todos los textos de este hombre, las cartas y las cosas que dice, y una persona, en el fondo, con mucha pretensión. El arte moderno es muy pretencioso. No quiere mancharse, pero quiere ser, quiere llegar. Entonces está en ese conflicto. Sí, de hecho lo saca a colación por eso, ¿no? Claro. Porque Carol entendía que esas pinturas Sí. eran demasiado Claro, emocionales, demasiado claro, de diálogo íntimo, claro. ¿no? Y la figuración puede llegar muy fácilmente a eso, pero hay que tener mucho nivel. O sea, hay una capilla de un pintor que se llama Stanley Spencer. Stanley Spencer es un pintor inglés
que está en el comienzo de la Escuela de Londres. Nació en 1880 o 90 o algo así. Y hizo una pintura que no puede ser más privada, tan privada la hizo, que yo he oído decir, yo tengo libros de este pintor, todos en inglés, y no he podido leerlos, que las guardaba en sitios donde no se pudieran ver, porque eran desnudos de su amante, de él mismo, de una provocación que a él le asustaba. Este hombre era muy religioso a la vez, y le hicieron decorar una capilla, y una capilla pequeña, como la capilla de Matisse en Francia. Y es muy impresionante este trabajo que hizo en una capilla, en donde aparece hechos de la guerra en relación a lo religioso. No sé cómo se llama la capilla, pero es fantástico ese trabajo. O sea, yo creo que se han hecho trabajos muy grandes que tienen que ver con el arte público, seguro, pero son rarezas. Antes es que todo era en esa dirección, y ahora pues va todo en una dirección que no nos lleva allí, nos lleva a los lugares privados. Que también supongo, Julio, que tiene que tener su dificultad el ser capaz de escoger una obra que pueda transmitir todo su contenido y poder presentarla allí en un museo de forma eficaz. Sí, cuando hace un rato has nombrado ese hecho de sacar la obra del estudio, y Antonio ha estado comentando en torno a esto, yo recordaba que es una de las... Bueno, no sé si se me oye bien o necesito usar el micrófono. Se debe. Yo siempre recuerdo el trastorno enorme que supone el momento en el que sacas la obra del estudio y la llevas, como ha dicho Antonio, la haces pública, la llevas a una galería. Y ahí hay una transformación física que como autor te trastorna enormemente. El choque emocional de ver esa obra que yo la he estado construyendo, mirándola a una distancia determinada, en la intimidad de mi estudio, cuyas medidas intuitivamente he ido asumiendo día tras día, y en las que me muevo con soltura, con comodidad, en la calidad de la luz que ilumina mis trabajos, sea la que yo tenga, tanto si es natural como si es artificial. Cuando tú rompes esa intimidad, cuando rompes esa química, la obra sufre un trastorno, o así lo vives tú, sufre un trastorno enorme. Y recuerdo la sensación que yo tenía las primeras veces que veía las obras colgadas en la galería en donde iba a exponer, y al poco tiempo, a las pocas horas, iban a abrirse las puertas para que entrara el mundo a verla. Y yo no me gustaría que sonara falsamente modesto, pero de verdad lo sentía entonces y lo sigo sintiendo ahora. Sentía vergüenza, me daba vergüenza, porque me parecía que todo lo que tenía delimitado, de todos los fallos que contenía, todo aquello que yo había hecho con tanta fe, quedaban evidentes, y yo me moría de ver que no había sido capaz de llegar más lejos. Entonces eso, en el caso de sacar la pintura o el dibujo del estudio y ponerlo en la galería, ese trastorno que te produce se multiplica por mucho cuando se trata de una cosa que tú vas a poner en la misma calle, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre que oigo hablar a Antonio, creo que nos está pasando un poco a todos, hay muchas ideas que parecen resonar dentro de nosotros y que nos despiertan muchas vivencias, muchos comentarios. Yo creo que de lo que se está hablando en todo momento es en la rotura del consenso. Vivimos en un momento extraordinariamente conflictivo, sobre todo por la incertidumbre que estamos viviendo. A todos nosotros nos penetra esa incertidumbre, seamos más o menos conscientes. En esa incertidumbre, el trabajo del artista se hace doblemente difícil. En el pasado, ese mundo al que aludía Antonio era un mundo en el que el consenso era mucho mayor. No quiere decir que no hubiera problemas ni disensiones, claro que las había. Había guerras y había odios como los puede haber ahora, pero había un consenso mayor. Ese consenso se ha roto. Y lo que yo me preguntaba, oyendo hablar a Antonio,
y oyéndoos hablar a vosotros, es una pregunta que durante mucho tiempo se ha intentado responder, yo creo que sin éxito. ¿Se puede sistematizar la transmisión del conocimiento de eso que llamamos el hecho artístico o la práctica artística? ¿Se puede sistematizar? ¿Se puede crear un método para acercar a la gente a la práctica artística? Hoy tenemos montones de escuelas en todo el mundo, tenemos montones de medios, montones de vías para comunicarnos como nunca antes han existido, y no por eso surge un arte mejor. Y otra constatación que podemos hacer cuando uno coge la lista de los artistas más famosos que hay en el mundo: muy pocos de ellos han estudiado en escuelas, la gran mayoría son autodidactas. Entonces eso debería hacer reflexionar a todos los que hemos participado en alguna u otra forma en el hecho pedagógico o en el intento de la influencia de ese conocimiento, y debería hacer reflexionar sobre todo a las instituciones que están intentando hacer esa labor. ¿Tiene sentido todavía hacer esa labor? Yo me acuerdo, volviendo al hecho de, a lo mejor lo que ha cambiado es simplemente el mundo. No es que haya cambiado el hecho artístico, es que es el entorno que lo recibe el que ha evolucionado de una manera difícil de predecir. Y sobre esta dificultad y este conflicto que arroja el mundo sobre nosotros ahora como individuos creadores, siempre me acuerdo de una cosa que comentó en una sesión con la Fundación Sorigué, comentó el entonces director de la Tate Modern, Chris Dercon, una persona que llegó a la dirección de la Tate Modern cargado de prestigio, cargado de todos los parabienes mundiales para que desarrollara aquella labor, y en la que resistió solamente 2 años. Chris Dercon dijo entonces una cosa que a mí, y yo creo que a todos los presentes, nos hizo pensar tremendamente. Y él dijo: desde que he llegado a la dirección de la Tate Modern, estábamos hablando de, junto con el MoMA, la máxima institución museística del mundo, decía, estamos muy preocupados, porque como director se me exige unos resultados. Nosotros podemos estar pensando aquí sobre todas las sutilezas del mundo del arte que queramos, pero al final los directores de las instituciones museísticas tienen que rendir cuentas, y esas cuentas se miden por algo tan aleatorio como el número de visitas, y el número de visitas lo tienen que incentivar con cualquier género de trucos, y no importa lo artístico, sino que importa que la gente entre y compre su entrada. Entonces este señor nos decía a todos: nosotros estamos muy preocupados porque si el arte tiene que educar al pueblo, nos tiene que educar a todos, el principal objeto de la educación es la juventud. Y los jóvenes entran en el museo, hayamos hecho lo que hayamos hecho, sin mirar la exposición. Entran hablando con sus amigos, mientras con el móvil van filmando lo que hay en las paredes y en las salas del museo. Porque mientras están visitando ese museo, están hablando con su compañera de clase de lo que sea, de lo que les interese. Y cuando lleguen a casa, revisarán eso que han filmado en su móvil y entonces verán lo que han visto. Eso es una transformación tan abismal de todo lo que supone la percepción del mundo, y del mundo del arte en concreto, que nosotros podemos estar aquí diciendo muchas cosas, pero me temo que la velocidad del mundo es mucho mayor, y creo que el artista ahora se tiene que desenvolver en ese conflicto temporal, muchas veces con esquemas y parámetros que pertenecen más a siglos pasados, en un mundo en el que va tan deprisa que atropella incluso a las personas que están en la punta de lanza de la creación de ese mundo. Incluso ellos son atropellados por sus propias creaciones. Entonces, volviendo al hecho de la escultura pública, el escultor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que inventarse algo que satisfaga a muchos niveles, tiene que dar espectáculo, tiene que crear una cosa
que estimule, que la gente se sienta implicada, y tiene que hacer algo que forzosamente se ha convertido en un imperativo social, y es que tiene que ser participativo, tiene que brindar una experiencia. Y me temo que en las limitadas capacidades que todos tenemos no podemos abarcarlo todo, y vivimos en esa tensión constantemente. Entonces ahora, como decía Antonio, la escultura no simplemente tiene que ser buena, sino que tiene que saltar, tiene que echar chorros de agua, y tiene que hacer luces de colores, y tiene que hacer qué sé yo qué. Y muchas veces eso que hace crea un producto muy poco interesante. Pero está lo otro. Claro, entonces queda el otro espacio. Queda el espacio verdaderamente grande, grandioso. Son contadas, no está defendido, no está apoyado, está dejado de lado, y bueno, pues eso es un problema, no es un problema, es una situación que se está dando. Y bueno, de todas formas, esa escultura de Paco, que para mí es como un símbolo, ahí está en la tocha para el que la quiera ver. A lo mejor tiene que ser así. A lo mejor esas cosas tan elevadas, tan extraordinarias, tan fuera de lo normativo, pues es para unas gentes... Tiene que ocupar un espacio pequeñísimo dentro de la sociedad. También cortas, pero no está negado, se pueden hacer. Y cuando a José María Mezquita o a algún artista grande le encarguen una cosa de un nivel, digamos, público, lo hará de una manera extraordinaria. Lo que pasa es que los mandamases, lo de este que tú dices, son gentes que pisan muy fuerte. Son gentes muy terribles. Es gente que también están haciendo mucho daño. No están cumpliendo de una manera completa, porque les gusta el brillo, les gusta significarse, han entrado en una especie de comportamiento que... Han convertido el arte en una competición. No hay que hablar. Es una competición. No hay que hablarlo, ¿para qué vas a hablar? Lo han convertido en su casa. Y eso no puede ser. Si os parece, porque antes lo hemos convenido así, para que veáis que aunque tengamos este ambiente distendido, estamos un poco controlando el tema. Ahora es el turno de Julio Vaquero, que también nos ha dicho que sigamos con este ánimo de diálogo, y él había propuesto hablar de esta relación entre la escultura y el paisaje. Así que, como tú quieras. Bueno, yo me había preparado una pequeña chuleta que voy a coger con el permiso de ustedes. Sí, no te importa. Bueno, yo había apuntado aquí algunas de las cosas que con motivo de los comentarios que Antonio ha hecho, han salido ya a la luz. Precisamente el primero de los que yo tenía apuntados es lo que has dicho tú, sobre ese hecho de romper la intimidad del estudio y de esa tensión a la que la obra se ve sometida cuando sale de ese ámbito de control en el que tú tienes la sensación de control sobre el trabajo y sales al exterior. Eso es un hecho fundamental. Yo creo, yo comentaba con Jorge y con Cristina al principio, y con Antonio, justamente algo que para mí es muy importante cuando como artista intervengo en una ponencia o en una charla, que para mí es más bien un encuentro, una charla, algo más participativo, en el que Antonio me comentaba ahora mismo que estaría muy bien que los que estáis escuchando intervinieseis también, porque en el fondo estamos todos compartiendo un camino de preguntas, inquietudes, y todos tenemos cosas que decir. Y yo siempre procuro que mis palabras nazcan verdaderamente de mi experiencia. El trabajo de un artista el ámbito del artista es justamente el ámbito de la experiencia y la emoción, y nunca el ámbito de la erudición. Yo podría haberme cogido, como he visto repetidamente a lo largo de mi vida, de forma fatigosa, hubiera podido coger 3 o 4 libros, habérmelos más o menos leído, haber hecho un esquema y repetir aquí ideas que no son mías. Eso que se llama erudición y que hay gente muy experta en hacerlo, es más bien el territorio de los teóricos.
Yo creo que si en algo tiene valor lo que pueda explicar un artista es hablar desde su propia experiencia. Yo creo que la aportación que yo puedo hacer tiene que ir por ahí. Y juntamente con esto, en mi papel, en mi trabajo personal de combinar ese trabajo tan íntimo y tan emocional con la creación de una colección de arte contemporáneo como he hecho para la Fundación Sorigué, me ha dado la oportunidad de ver un poco las cosas por fuera, pero yo sigo intentando siempre remitirme a esa parte personal y emocional. La primera cosa que yo había notado, como he dicho hace un momento, era esa crisis, esa tensión, ese sufrimiento que genera el sacar las cosas del estudio. ¿Por qué pasa esto? ¿Y en qué medida pasa en la escultura monumental? Pues pasa sobre todo en el asunto de la escala. Hay un sentimiento muy irracional que debe de tener un funcionamiento muy sutil y muy racional a lo mejor, pero que uno lo vive de forma irracional, que es el sentimiento de que una cosa tiene que ser de una determinada medida. Esto, Antonio, es una cosa que yo, viéndote trabajar, siempre he tenido, se me ha hecho muy evidente, que es una cosa irrenunciable. Hay pintores, por ejemplo, yo sobre todo, fundamentalmente como pintor y dibujante, lo vivo en ese terreno, hay pintores que misteriosamente tienen la capacidad de crear mundos en escalas muy pequeñas y se sienten cómodos ahí. Y no sabes qué misterio hay en eso. Cuando yo me he acercado, siendo muy joven, cuando me llevaba mi padre al Museo de Arte Moderno de Barcelona, el entonces Museo de Arte Moderno, que ya no existe, a ver las pinturas de Mariano Fortuny, pues lo que te sorprendía era ver aquella riqueza, aquel mundo rico de formas en una tabla tan pequeñita que si tuviéramos delante esos formatos en una tabla en blanco, veríamos lo pequeñísimos que son. Y de repente, en el caso de otros pintores, cómo de forma inevitable iban a parar a otras medidas. Yo cuando trabajo tengo ese mismo sentimiento. He empezado muchas cosas que he tenido que rectificar. Cuando ya había metido muchas horas de trabajo en ellas, he tenido que rectificarlas porque sabía que la escala, yo me había traicionado, las había hecho o más pequeñas o más grandes de lo que deberían de ser. Porque el sentimiento de la escala es como una cosa íntima que tú la ves de una manera ineludible, la ves que no puedes negociar ahí. Y cuando con los años vi en documentales, antes de conocerlo, cómo trabajaba Antonio, es algo que también me llamó la atención de él. Que de repente empezabas a componer una cosa y cuando habías ya puesto ahí horas y horas de trabajo, un esfuerzo de percepción, de sensibilidad enorme, decías, es que esto, no sé por qué, pero tiene que ir 2 centímetros más abajo. Y volvías a empezar y lo echabas todo por la borda y volvías a empezar. Hace falta una cosa muy genuina para vivir eso. Y hoy que tenemos la oportunidad de tener a una figura como Antonio entre nosotros, yo quiero contar una cosa que yo nunca te he contado, Antonio, pero que tiene que ver absolutamente contigo y que tiene relación con esta vivencia de la escala. Yo tuve la oportunidad de ver la figura que hizo Antonio de Fátima, de esta mujer hecha en escala natural, que en la Fundación Sorigué la mostramos en su versión de cera, que es una escultura muy bella y que yo pude ver en el estudio de Antonio en Madrid hace mucho tiempo, cuando la acababa de terminar. Y entonces Antonio me comentó que iba a hacer una escultura de 6 metros para un pueblo de las afueras de Madrid. Y yo sinceramente, que siempre he amado tanto el trabajo que Antonio ha hecho en la escala en la que lo ha hecho, pensé, ostras, una cosa tan íntima, una figura tan delicada, casi un cuerpo adolescente con el pecho al aire, una cosa tan sensible, tan hermosa, la voy a ver en 6 metros y a lo mejor eso me parece aterrador, me daba miedo verla. Y un día con la hija de Antonio, con María,
fuimos a la fundición donde estaba en el exterior. Era un día que la fundición estaba cerrada, teníamos que ir a sacar unas fotos, yo acompañé a María y me encontré con aquel pedazo de bronce que era verano, hacía un calor terrible y estaba como ardiente a la luz de la tarde, ¿no? Y curiosamente me pareció muy buena y pensé, ¿cómo tiene que sufrir Antonio cuando pasa del volumen de la escala natural a producir esos volúmenes y controlar eso? Porque la fundición, el bronce se contrae, el empalme de piezas a veces no lo hacen un conjunto de personas, son pesos y medidas inasumibles para la fuerza de un hombre solo, son cosas en las que intervienen mucha gente. Yo me fijaba en las costillas de esa figura, lo hermosas que eran, cómo se insinuaban levemente en el torso de aquel tronco que se levantaba desde el suelo, y veía lo exitoso que había sido el traslado de una cosa hecha en escala natural, repito, a una medida tan grande. Ese reto, en el caso de la escultura monumental, es un reto mayúsculo. Entonces, ¿a qué nos arroja ese hecho? A la consideración de un factor que es fundamental, que es al aporte técnico de todo lo que ahora tenemos a disposición tecnológicamente para ejecutar nuestro trabajo y cómo eso tiene que dialogar con la expresión personal y la emoción. Curiosamente, el empleo de elementos muy sofisticados que tienen una gran aportación de rendimiento sobre nuestro trabajo y que en principio deberían o parecen permitirnos hacer casi cualquier cosa, puede ser el principal argumento para destruir nuestro trabajo. O sea, la capacidad tecnológica, que a veces puede ser entendida o normalmente es entendida como una ventaja, puede ser un gran inconveniente. Y esto es una cosa que afecta especialmente a los jóvenes que quieren convertirse en artistas hoy. Cuando es otra cosa que contigo, Antonio, hemos comentado en alguna ocasión, hablando de un artista que ambos valoramos y apreciamos, como es David Hockney. David Hockney hizo unas pinturas en los años 70 que todavía hoy hacen que su trabajo siga siendo relevante. Sin embargo, en los últimos años David Hockney ha hecho exposiciones hechas con su iPad. Exposiciones que a mí personalmente han dejado de interesarme y que desde el punto de vista artístico me parece que tienen un valor ínfimo comparado con lo que hizo en los años 70 cuando pintaba de una forma mucho más tradicional. El caso de Hockney es un caso muy, muy evidente, pero es un caso incluso pequeño comparado con el de otros artistas que están trabajando con equipos de personas que superan las 70, las 80, las 100 personas. O sea, la reflexión sobre la escultura nos tiene que llevar específicamente al hecho de que ¿qué estamos valorando en el trabajo artístico? ¿Estamos valorando el trabajo como lo estábamos valorando antes? Tal vez no debería de ser así, porque tenemos que tener presente que lo que nosotros estamos ahora contemplando es un trabajo que muchas veces tiene más que ver con lo industrial que con lo artístico. En primer lugar, por los métodos que se emplean, por los métodos tecnológicos que se emplean. En segundo lugar, porque el resultado de lo que vemos es el resultado del trabajo de un equipo. Y en tercer lugar, porque en ese trabajo no solamente se está jugando con la resolución de la forma, etcétera, etcétera, se está usando la tecnología. Y la tecnología incluye muchos conocimientos de tipo electrónico, de tipo lumínico, de tipo del manejo de cosas físicas que mediatizan la expresión individual y la expresión emocional. Entonces,
el principal cisma en el que está ahora la escultura pública es ese. El ejemplo mejor de ese hecho es la fuente que Jaume Plensa hizo en la plaza al lado del Art Institute de Chicago y que lo convirtió en una persona célebre. Hoy las personas ven la obra de Plensa, no pretendo aquí juzgar el trabajo ni de Plensa ni de ningún otro artista, estoy reflexionando sobre sucesos que pasan en el mundo del arte y que parece que se nos pasan desapercibidos o que no somos suficientemente conscientes. La mayor parte del trabajo de Plensa, como de muchos artistas, otro ejemplo es Tony Cragg, el artista británico, que ha sido un referente en el mundo de la escultura internacional, que durante los años 80 y 90 hizo una cosa muy orgánica, muy ligada a lo material, muy experiencial, muy experimental, y que hoy está haciendo unos volúmenes de revolución que se están instalando en los vestíbulos del Deutsche Bank en Berlín y de las grandes empresas de Europa. ¿Y qué pasa con el lenguaje artístico cuando pasa por todo ese proceso, ¿no? ¿Qué pasa cuando el escultor se convierte en una persona que trabaja y domina la materia con las manos, a que su trabajo queda delegado a un equipo de producción? La mayoría de los escultores que están haciendo la obra en el mundo no la tocan ellos con las manos. Entonces, eso... Pero eso es voluntario. Eso es voluntario. Eso es voluntario. Hay que decir que es voluntario, que el que quiere lo puede tocar. Así es. Entonces tú tienes que elegir. Ejemplo político. Puede elegir entre hacerlo bien y hacerlo regular o mal. Eso es. Entonces hay todas esas capillas. Entonces el asunto, Antonio, está en el volumen de las cosas. Ahora no vivimos en un mundo de calidades, sino de cantidades. No, vivimos en el mundo de la fuerza de lo cuantitativo, no de lo cualitativo. La mayoría de las esculturas y de los proyectos que estamos viendo están hechas más bien por ese tipo de equipos, ¿no? Y el otro producto escultórico, el otro producto artístico, está hecho por una proporción ínfima de todos los escultores que están trabajando en el mundo. Esto es una cosa que tenemos que tener muy claro. Vamos a volver al ejemplo de Jaume Plensa. Jaume Plensa es un escultor muy inteligente, una persona muy lúcida, que muy prematuramente supo lo que tenía que hacer. Y una de las cosas que le han hecho célebre ahora son estas cabezas estrechadas y apepinadas, ¿no? Que todo esto es un trabajo que está en manos de las máquinas. Todas esas esculturas de piedra están hechas por máquinas, todas esas deformaciones están hechas con un programa informático. Hay un escultor que yo vi hace muchísimos años, mucho antes que Jaume Plensa hiciera esas deformaciones, que es un escultor canadiense que está presente en la colección Sorigué. Yo lo compré porque me parecía interesante desde un punto de vista, que se llama Ivan Penny. Ivan Penny hace unas esculturas que cuando tú las ves parece que los ojos se te bizquean, ¿no? Parece que los ojos se te salen de las órbitas, porque son como si estuviésemos viendo una foto en movimiento, esta cosa equívoca visualmente que produce una foto en movimiento, esta cosa borrosa, transmitida en la escultura. Y piensas, pero ¿cómo demonios han podido hacer esto? Con un programa informático que traduce estas formas a 3 dimensiones con máquinas que puntean y que desbastan el material para crear esto. Ivan Penny hace otra cosa, que es otra de las cosas que quería poner de relevancia en esta pequeña charla, que es la perfección de las texturas. Ahora mismo yo me paseo por las ferias de arte, me paseo por los estudios de los artistas y veo que los artistas figurativos están ante un cisma terrorífico. Y es que los sistemas usando silicona han creado unas texturas de piel que son absolutamente veraces, ¿no? Y tenemos el ejemplo de ese producto
en un terreno que yo no sé si ustedes conocen, pero que se ha hecho célebre, que es las muñecas sexuales que fabrican en Japón. Los sex shops de hace unos años vendían una serie de productos. Esto ha pasado a la historia porque están apareciendo en los sex shops, sobre todo de Japón, unas muñecas que fabrican unas compañías que hacen lo que Antonio hizo en su momento con el hombre, ese hombre tan emocionante que está en el Reina Sofía, ese hombre de madera que parece que se va a salir del pedestal y nos va a hablar en nuestro propio lenguaje, poniéndole unos ojos de cristal dentro. Bueno, pues esas muñecas sexuales tienen todos esos elementos que están puestos por médicos, científicos, gente que conoce muy bien la anatomía humana y que están creadas para la satisfacción sexual, estas esculturas. Ok. Entonces, los escultores que quieren transitar por el territorio de la forma veraz ya no pueden olvidar que esas cosas están presentes, y eso arroja un abismo terrorífico. Antonio ha puesto un ejemplo maravilloso, que es esa alubia que está en Chicago, que hizo Anish Kapoor, sobre la que se reflejan los edificios y el entorno del mundo. Yo quiero leer aquí una cosa, no quiero hacerlo muy largo porque no es el propósito pero creo que está bien que lo lea tal como este señor lo dice, porque está muy brillantemente expresado. Hay una cosa que está presente en el mundo de la escultura, sobre todo, pero también de la pintura, en el caso de Murakami, este artista japonés, que produce sus obras en un estudio en el que trabajan más de 100 personas y que le dan un acabado absolutamente intacto, industrial, a sus pinturas, y que se han hecho célebres. Y este señor produce desde unas pinturas hechas con este equipo, con estas máquinas, hasta pequeños muñequitos que son perfectos para vender en la tienda de regalos de los museos. O sea, este señor se ha convertido en un artista que está pensando en todos los aspectos comerciales de la obra para ser un artista comercialmente exitoso, ¿no? Entonces, Murakami lo hace en el plano de la pintura. En el plano de la escultura hay muchos artistas que están yendo sobre ese acabado industrial que parece que demandamos ahora a las esculturas, alejándonos de lo accidentado, de lo rugoso, de lo que nos produce inquietud. Y sobre esto hay un filósofo coreano que ahora todo el mundo nombra y que ha escrito unos libros muy interesantes que él ha titulado sobre la sociedad del cansancio. Este filósofo se llama Byung-Chul Han y es una referencia ahora mismo en todo el mundo. Es un filósofo coreano afincado en Berlín y que escribió un libro que se llama La salvación de lo bello, que voy a rescatar un pequeño fragmento en 2 minutos que me quedan, que dice: existe el imperativo de la pura positividad que empuja al individuo a superar el cansancio y mostrarse activo y atractivo a los demás. Hay un nexo entre el arte de las esculturas insulsas e hiperpulidas de Jeff Koons con el diseño ultrafino de los smartphones o la depilación brasileña. Para Byung-Chul Han, todo responde a la exigencia de positividad que no tolera la alteridad o la negatividad. Lo pulido, lo liso, no ofrece resistencia. Nuestro deleite se concentra en cosas positivas, cada vez más planas y transparentes. Y por eso necesitamos la ausencia de la textura en la pintura. La genuina experiencia de lo bello, en realidad, no es el sometimiento del objeto a las expectativas acomodadas del sujeto, sino que supone la sacudida de lo inesperado, una dimensión de opacidad y misterio. Esa área de lo emocionante, lo tembloroso, la opacidad y el misterio es lo que parece desterrado con toda esta profusión de escultura industrial que nos está invadiendo y que
se ha enseñoreado de las rotondas de todo nuestro país. Y ante esto será nuestra emoción y nuestro sentimiento el que tendrá que reaccionar o aportando o intentando aportar algo mejor. Claro que sí. Gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Julio. Y ahora mi compañera da paso